Ok, pues hola a todos. Muchísimas gracias por estar todos en el webinar de esta mañana. Yo creo que tenemos un récord de quiroprácticos todos en un sitio. Quizás no estamos en un sitio real, pero estamos en un sitio virtual. Vamos a tener más de 150 quiroprácticos en esta llamada. Entonces, muchísimas gracias a No todos. oigo nada de nadie. Hasta aquí. Vale. Primero va a hablar Álvaro. Hola, Álvaro. ¿Qué tal, Erin? Estás. Buenos días, quiroprácticos de España. Buenos días a todos. Vale. Álvaro, como todos conocéis, es el abogado que es el representante legal de AIQ. Y por favor, antes de empezar la charla de Álvaro, quiero decir una cosa. Eso es una reunión que he organizado yo, que no he organizado ni el AIQ, ni el BCC, ni Madrid Chiropractic College, nadie. Ha sido una cosa personal mía que lo he organizado, y todas las personas que van a hablar hoy están haciendo desde su corazón y que solo están aquí para darnos información y ayudarnos durante este momento tan extraño que estamos pasando. Álvaro, claro, por supuesto, no puede hablar de casos personales, no puede hacer preguntas sobre el caso de cada uno que está en esta llamada. Está aquí simplemente para darnos información sobre todo lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Entonces, Álvaro, tienes el micro. Si quieres empezar a hablar, y la gente, si quieren dar cualquier pregunta a Álvaro en el chat donde está hablando todo el mundo, se puede poner lo que es la pregunta al Álvaro. Por favor, paras de decir hola y estas cosas para que Álvaro puede ver la pregunta que salga, ¿vale? Ok, gracias, Álvaro. Muchas gracias, Erin, por organizar este pequeño encuentro. Ahora que son días de confinamiento, que estamos todos en casa pues un poco aburridos y un poco alucinando, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo. Gracias a todos por la asistencia. La verdad que sé que todo esto genera incertidumbre, que estamos todos un poco nerviosos porque la normativa pues está cambiando día a día. Nos levantamos cada día con una orden nueva, con un real decreto nuevo, y todo esto nos afecta a nuestra vida personal y a la vida de nuestras consultas. Y me concedía, Erin, un espacio de 15 minutos para poder explicaros cuál es la situación, pero yo creo, le explicaba a Erin antes de empezar esta reunión, que todos estamos sobreinformados de cuáles son las leyes, qué normas, qué iniciativas se han ido sacando, y que creo que es más interesante que yo consuma esos 15 minutos que dispongo, más que en explicaros cuál es la ley, que más o menos todos habéis leído, en poder responder en este espacio de 15 minutos a todos los cambios legales que se han venido produciendo. Antes de pasaros a vosotros el micrófono para que me hagáis las preguntas que consideréis, simplemente un resumen muy sencillo. Ya sabéis que el día 14 de marzo se declara el estado de alarma. Esta es una situación súper excepcional en un país. La declaración de un estado de alarma es el primero de los escalones para modificar los derechos que tenemos todos constitucionalmente reconocidos. La primera modificación con el estado de alarma es que todos nos teníamos que quedar en nuestra casa, o debíamos quedarnos en nuestra casa, salvo aquellas actividades esenciales que estuviesen específicamente abiertas por el Gobierno. A partir de entonces se articulan una serie de normas con carácter laboral, fiscal, que tienen efectos sobre los arrendamientos urbanos, sobre las hipotecas que todos venís pagando, y son normas que tratan de facilitar de alguna manera las cosas a los ciudadanos. Estas son distintas normas, son normas que desde nuestro punto de vista jurídico son normas que tienen una técnica legislativa muy deficitaria, o sea, son normas que se hacen deprisa, son normas que se hacen con poca exhaustividad, no se tratan
ni se piensan con profundidad las consecuencias que van a tener esas leyes. Esto es algo bueno, pues que a un legislador cabe pedirle mejores normas, porque esas son las reglas que imperan en nuestro día a día, pero también las circunstancias son las que son y también hay que excepcionar de alguna manera que estas leyes que tenemos no son buenas. Dicho todo esto, que no os voy a soltar más la chapa, le pedí a Erin, por favor, permiso para que podáis entender la compleja situación en la que estamos ahora mismo inmersos los abogados y vuestros asesores. Os había preparado un pequeño chiste. Es para que veáis que si a vosotros os cuesta interpretar y gestionar y coordinar toda la información que está saliendo estos días, yo os pido disculpas si no puedo ayudaros con todo lo que me gustaría poder ayudaros, porque realmente las leyes que tenemos son muy malas. Entonces yo creo que el ejemplo refleja perfectamente cuál es la situación que estamos viviendo a día de hoy. Y yo, sin más preámbulos, y si os parece, preguntarme por favor lo que consideréis y os ayudo en lo que pueda, en lo que buenamente pueda, os echo una mano. Yo creo que, Álvaro, quizás nos puedes explicar un poco el tema de los ERTEs. Bueno, un ERTE es un expediente para regular el empleo. La terminología ERTE significa expediente de regulación temporal de empleo. Hay dos formas para regular el empleo. Una es el ERE, que es expediente de regulación de empleo, y otra es el ERTE, que si os fijáis varía porque tiene una T en medio. Esa T quiere aludir a la temporalidad del ERTE. Entonces, el ERTE es un expediente que se piensa para la suspensión de contratos o la modificación de la jornada de los trabajadores, frente al ERE. El ERE es un expediente de despido, se termina el contrato de trabajo. Lo que ha hecho el Gobierno, o lo que ha pensado el Gobierno para esta situación excepcional de crisis, es realizar todo este proceso a través de ERTEs. Entonces, el Gobierno aprueba dos modelos de ERTEs, o modifica los que ya estaban previstos, con una doble finalidad. Por una parte, permitir a algunos que entren bajo lo que ellos denominan una fuerza mayor. Todas las actividades que se hayan visto clausuradas por una circunstancia de fuerza mayor tienen como principal efecto que desde el día 14 de marzo van a poder acogerse a la suspensión de los contratos de sus trabajadores. Y luego sigue habiendo otro ERTE, que es el de causas productivas, que es el ERTE tradicional, que es cuando hay una circunstancia sobrevenida en la organización empresarial que requiere de medidas que afecten a la plantilla. En este tipo de ERTEs, básicamente lo que hace el Gobierno es modificar los plazos, hacerlos mucho más cortos para que fuesen más ágiles. ¿Qué ocurre? Que esa falta de legislación propicia que no esté claro en qué situaciones una empresa o una consulta quiropráctica tiene que pedir un expediente por causa de fuerza mayor o cuando tiene que hacerlo por causa productiva. Las consecuencias y los efectos son distintos. Un ERTE por fuerza mayor lo podemos solicitar desde el 14 de marzo y se levanta automáticamente en el momento en el que se levante el estado de alarma. Es decir, la causa del ERTE por fuerza mayor es la declaración del estado de alarma, ya está acotado en el tiempo. Sin embargo, un ERTE por circunstancias productivas empieza cuando se autorice por la Administración de Trabajo y termina cuando se terminen las causas que lo motivaron. Como puede ser, por ejemplo, una merma en la demanda, una incapacidad para aprovisionarse o otras circunstancias de otro tipo, por ejemplo, el riesgo de contagio. Sobre los ERTEs os tengo que comunicar, os tengo que decir que están existiendo resoluciones dispares. Desde nuestro punto de vista, y un poco anticipándonos a toda esta situación que podría ocurrir por la incertidumbre legal que se estaba generando, desde la Asociación Española de Quiropráctica quisimos preparar una carta con una pequeña explicación interpretativa de la ley. La finalidad de esa carta, nos ha llegado por alguna parte que la ECU no tiene competencia para cerrar una consulta. Eso es cierto, la ECU en ningún momento, y si tenéis todos en cuenta el contenido de la carta y el contenido del email donde se enviaba, la ECU en ningún momento pretende clausurar a nadie ni tiene competencias para cerrar ninguna consulta. La finalidad de esa carta es serviros como argumento interpretativo del Real Decreto para explicaros, o que vuestros asesores pudieran explicar, por qué consideramos que la actividad de un quiropráctico está cerrada, ¿vale? Aprovecho el foro este que tenemos, que no es una cuestión que fuese a hacer, pero viendo que tenemos una población de quiroprácticos tan importante, creo que es importante dar al menos 3 o 4 argumentos por los que una consulta quiropráctica se cerró, desde nuestro punto de vista, el día 14 de marzo. La primera de todas es que el artículo 10 del Real Decreto, que declara el estado de alarma, dice que se tiene que cerrar todo local o actividad pública minorista, excepto las que aparecen listadas. Entonces, nos ha llegado
la información de que no estamos dentro de las actividades que tenían que estar cerradas. La ley no dice quién tenía que estar cerrado. La ley, la técnica que utiliza es cerrar todo, excepto las que tienen que seguir abiertas, que como todos sabéis son hospitales y otra serie de, hospitales, servicios médicos y otra serie de actividades que considera el Estado esenciales. Es decir, a nosotros nadie nos tiene que decir que cerramos. El gobierno lo que hace es cerrar todo el 14 de marzo, salvo las que dice que tengan que estar abiertas. Y nosotros, esta es la segunda razón, no somos sanitarios. Somos sanitarios y nos consideramos terapeutas, pero la legislación española no nos regula ni nos considera profesionales sanitarios. Es decir, a todos los efectos, y esto, para que me entendáis, es un ejemplo, tenéis que comprender que un quiropráctico, un establecimiento quiropráctico, es exactamente igual que un gimnasio, exactamente igual que una floristería, exactamente igual que cualquier otro negocio minorista abierto al público. Entonces, no somos sanitarios. Tenemos conocimiento de que se está denegando a algún compañero, a algún expediente de regulación de empleo, porque se dice que los establecimientos sanitarios tenían que estar abiertos. No somos sanitarios. Puede haber algún tipo de compañero que tenga su título homologado al de fisioterapeuta y que esté gestionando su consulta como un fisioterapeuta. En este caso también tenemos que explicaros que los colegios de fisioterapia y la Confederación de Colegios de Fisioterapia han hecho una consulta al Ministerio de Sanidad que se ha traducido en una orden. Han hecho los colegios de fisioterapia y los colegios de medicina. Hay una orden ministerial del Ministerio de Sanidad que explica qué se tiene que entender por servicio médico que tiene que estar abierto. Se entiende por servicio médico que tiene que estar abierto durante el estado de alarma todo aquel establecimiento sanitario que preste un tratamiento a un paciente y sin que que en la clausura del establecimiento y el impedimento al paciente para recibir su tratamiento pueda producir un empeoramiento del cuadro clínico. Es decir, si yo cierro mi establecimiento sanitario, el tratamiento que puede estar recibiendo Álvaro puede hacer que empeore su cuadro médico. En el caso de la quiropráctica, desde nuestro punto de vista, de nuevo, y sin perjuicio de algunos casos específicos, como ocurre con la fisioterapia y como ocurre con otras muchas actividades sanitarias, no es primera necesidad como se regula por el Ministerio de Sanidad. O sea, el que una persona vaya o deje de ir al quiropráctico no va a hacer que empeore su cuadro clínico, entendedme, en condiciones generales. En condiciones generales. Entonces, tenemos el primer argumento, que es que la ley no dice quién cierra, la ley dice que todos cierran salvo los que deja abiertos. En segundo punto, no tenemos la condición de profesionales sanitarios, salvo esta casuística de quien tenga homologado su título de fisioterapia. Y por última parte, que es muy importante también, con la declaración del estado de alarma se impone una obligación de que todo el mundo tenga una separación en las actividades que están abiertas. Debe procurarse y debe respetarse una separación de al menos 1 metro, 1,5 metros. Bien, hay que explicar, y ese es el motivo de la carta, que queríamos que se la hicieseis entrega a vuestros asesores o que la juntaseis con vuestros expedientes. La finalidad es que en un establecimiento quiropráctico, la actividad quiropráctica, salvo que tengáis telepatía o telequinesis o algún tipo de otro poder que no sea el contacto físico y la manipulación física para realizar un ajuste, no podéis, es que no se puede garantizar. Me mandaban hace poco un chiste muy bueno de un quiropráctico que estaba ajustando encima de una escalera con un palo telescópico y una mano al final. La quiropráctica, por naturaleza y por esencia, si se explica en la administración de trabajo, no se puede realizar si no es con contacto físico. Es decir, no se pueden preservar y no se pueden garantizar las medidas precisamente impuestas por el gobierno para que la actividad siga abierta. Y también por una buena cuestión de prevención de riesgos laborales. Perdonad la chapa, yo no sé si con eso puedo dibujar un poco la situación del ERTE. Ahora. En resumen, por ley no podemos ir a trabajar hasta que no resuelven el estado de alarma. Los argumentos que os facilito es una interpretación de la norma para que se opte, que es lo que recomendamos en la Asociación Española de Quiropráctica, por la solicitud de un ERTE de causa de fuerza mayor, es decir, debemos entender suspendidas nuestras actividades desde el día 14 de marzo y sí, efectivamente, es la situación que tenemos. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y un fisioterapeuta, por ejemplo, puede trabajar? Los fisioterapeutas tienen orden de cierre, es el caso que os explicaba de los médicos. Tienen que cerrar sus consultas
salvo aquellos que estén realizando algún tipo de tratamiento sin el cual el paciente pueda sufrir un empeoramiento del cuadro que tiene. No me preguntes qué tipo de supuestos son esos, porque eso es dejar una ley abierta. Claro, porque yo tengo un montón de amigos fisios que están trabajando, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y de todo, hay todo tipo de profesiones que están trabajando. Otra Claro, cuestión claro. es que sea legal o que te puedan sancionar o que no te sancionen. Okay. Hay una pregunta también, Álvaro, si sabes algo sobre los diferentes tipos de ayuda que está ofreciendo el gobierno ahora mismo. Bueno, la primera, como casi todos sois profesionales autónomos, la primera ayuda que el gobierno ha aprobado es el cese de actividad. El cese de actividad es una ayuda que básicamente consiste en que se pague el 70% de la base reguladora de un autónomo. El que paga por mínimos, el que más o menos esté pagando unos 300 euros al mes, está en una base reguladora de 950 euros aproximadamente. Si te pagan el 70%, quiere decirse que un autónomo tendría que cobrar por el cese de su actividad un 70% de esa suma, es decir, unos 640, 650 euros más o menos todos los meses. Desde el punto de vista estatal, se han aprobado una serie, no de ayudas, no se trata de ayudas directas, se trata de avales. Entonces, esos avales lo que pretenden es que se acuda a los bancos, cada uno de vosotros acudáis a los bancos previa solicitud de la cobertura del gobierno, hasta un límite creo que son, no estoy seguro ahora mismo porque creo que lo habían ampliado, creo que están en cerca de 200.000 millones de euros, que es la cobertura más que tienen los avales. Es decir, el Estado actúa como avalista tuyo. Tú presentas una solicitud, expones las causas que te han llevado al cese de tu actividad y las causas que te han llevado al cese de tu actividad y el gobierno lo que hace es extenderte un aval para que tú puedas acudir a una entidad bancaria y obtener liquidez. Se trata de unos préstamos con unos intereses, se supone que más interesantes. La problemática que tiene toda esta línea de avales es que no sabemos, y desde luego yo no tengo conocimiento de ningún caso concreto, en el que se le haya concedido este tipo de préstamo y por qué cuantías y con qué tipos de interés. Pero esas son las ayudas. Y luego, desde el punto de vista autonómico, que esto os animo a que cada uno de vosotros solicitéis en vuestras comunidades autónomas, os asesoréis a través de vuestros asesores. En cada comunidad autónoma se están habilitando ayudas distintas sobre distintos campos, pues para poder abonar el alquiler de un negocio, para préstamos, otro tipo de ayudas por pérdida de clientela, distintas ayudas, incluso a fondo perdido, que están realizando las autonomías. Nosotros veíamos, por ejemplo, en Palma de Mallorca, en Cataluña sé que están muy activos con este tema de las ayudas, o por lo menos es que aquí lo que tenemos que diferenciar, y perdonadme, es una cosa es lo que dicen los políticos, la intención de que se van a liberar ayudas, y otra cosa es finalmente lo que acaba saliendo y lo que acaba viendo la luz. No te oigo, Arim. Micro. Si tú sabes algo a nivel legal, si luego cuando sí que abrimos las consultas, las personas que trabajan en sala abierta, si eso será un problema, si tenemos que llevar guantes, mascarilla, este tipo de cosas, ¿sabes algo a nivel legal? Sí, bueno, lo primero, la recomendación que os tenemos que hacer es que contactéis a vuestros servicios de prevención de riesgos, ¿vale? Ya los deberíais haber contactado porque esto es un riesgo no solo para un paciente que se contagie en vuestra consulta pudiera ser un caso, pudiera dar lugar a una reclamación contra vosotros, si no se adoptan las medidas correctoras necesarias o las preventivas necesarias, pero por otra parte hay una cuestión muy importante, que es que puede ser un riesgo para los trabajadores. De hecho, es un riesgo para los trabajadores, ¿vale? Entonces, desde el día 14 de marzo, una recomendación que os tengo que hacer es que os pongáis en contacto con vuestros servicios de prevención de riesgos laborales, porque me consta que todos los servicios de prevención ajenos, es decir, las empresas que se dedican a hacer prevención de riesgos, están haciendo protocolos específicos, están haciendo valoraciones y auditorías específicas en función de cada negocio para saber qué tipo de medidas y prevenciones hay que tener. Entonces, dicho todo esto, no conozco con detalle la normativa de prevención de riesgos. La recomendación es que os pongáis en contacto con vuestro servicio de prevención de riesgos y le pidáis la evaluación específica del riesgo coronavirus, es decir, tiene que ir un técnico de prevención a vuestra consulta para poder analizar qué riesgos tiene vuestra consulta y adoptar las medidas oportunas que se tengan que hacer. Y por otra parte, como recomendación básica, porque esto es una recomendación de abogado,
yo creo que la salida de esta situación sanitaria, luego nos explicarán Carlos y Ignacio mejor cuáles son las perspectivas, pero yo creo que vamos a tener que estar con medidas preventivas, ya sean guantes, mascarillas y demás, durante bastante tiempo, por lo que es el contagio real. Otra cosa será el miedo que tengamos durante, yo creo que varios meses después de todo esto. ¿Alguna pregunta más para Álvaro? Si tú tienes un ERTE con 5 trabajadores y a la vuelta quieres recuperar 2, ¿tienes que eliminar el ERTE entero o puedes hacerlo parcialmente? Álvaro. Puedes hacer un ERTE, depende, si es por causa de fuerza mayor, Sí. afecta a toda tu plantilla. No hay ERTE para 3 Entera. y 2 se quedan, estás cerrado. Estás cerrado. Si es un ERTE por causas productivas, puedes decidir quiénes, puedes decir qué actividad residual dejas, puedes decir cuál mantienes y cuál no. ¿Y cómo puede comprobar un paciente que se ha contaminado en nuestra consulta y no comprando el pan o a otro sitio? Por eso me reía, porque ya sabéis que la picaresca de los que se dedican profesionalmente a reclamar es mucha. A mí no me extrañaría que haya reclamaciones o que se empiece a ver en los juzgados reclamaciones por esta cuestión, pero lo que propone Cristian es por eso me reía, ¿no? Porque la dificultad de prueba es muy importante. A ver por qué te has contagiado en mi consulta y no en el autobús. Pero bueno, era una forma gráfica de explicaros que el coronavirus va a ser un riesgo cuando salgamos de todo esto y que tenéis que adoptar medidas. Tenéis que ser un poco, sobre todo, viendo que el gobierno está legislando de una manera un poco pobre, ya os lo decía al principio, es una opinión muy personal, yo creo que aquí tenemos que ser, como siempre ha sido la quiropráctica, muy autodidacta y muy proactiva. Entonces nuestra recomendación como abogados es que seáis muy, muy precavidos y muy proactivos en todas las medidas que hagáis una vez que abréis vuestras consultas. Hola, Álvaro. Mira, no sé si me permite, voy a hacer un par de aclaraciones que pueden ser de ayuda para alguien, ¿vale? La primera respecto a los ERTEs, ¿vale? Tened en cuenta, como ha dicho Álvaro, hay 2 tipos de ERTE. Puedes hacer un ERTE por productividad y un ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Siempre es recomendable hacer el de por productividad, ¿vale? Debido a que si haces un ERTE por fuerza mayor, en el instante en el que se levante la alarma, tú te ves obligado a volver a contratar a todos esos trabajadores. Y no puedes despedirlo durante 6 meses, lo cual nadie nos garantiza que nosotros podamos recuperar el nivel de volumen de gente, ¿vale?, en 6 meses como para mantener a las plantillas de trabajadores. Yo lo digo porque nosotros tenemos 4 secretarias y no sabemos cómo va. Eso es la primera aclaración, por lo cual siempre es mejor la segunda opción, ¿vale?, por productividad. La siguiente es por el tema de las líneas ICO. Yo sí conozco a gente que se ha cogido las líneas ICO y tienen trampa, porque no son realmente líneas ICO, son líneas con aval ICO, ¿vale? Es decir, el gobierno te asegura el 80%, solo avala el 80%, y eso repercute, tendrá 2 consecuencias. Primero, los bancos darán créditos rápidamente al principio y enseguida cerrarán el grifo, porque al final quiere decir que el banco tiene un 20% de riesgo en toda esta historia, y un 20% de riesgo de muchos préstamos es mucho dinero. Eso es la primera. Segundo, debido a ese riesgo, los bancos, por mucho que apliquen comisiones bajas, esto lo suplen con unos seguros normalmente bastante altos que te obligan a contratar, ¿vale? Seguro de vida, seguro de hogar, seguro de esto, ¿vale? Solo era con hacer ese par de aclaraciones. Ok, vale. gracias. ¿Me permite, Sherin, una puntualización? Sí. ¿Cómo era tu nombre? Perdona, porque en pantalla veo Cindy, pero veo que Cindy... Antonio Borrell. Antonio, pues encantado de conocerte. Mira, yo no estoy del todo de acuerdo con Antonio, ¿eh? Me parece súper interesante su razonamiento porque esa es la pregunta del millón. Más que en quiroprácticos, en otro tipo de empresas. La gente ha estado súper... Los que no son negocios a pie de calle, como podéis ser vosotros, la eterna duda ha sido, oiga, yo estoy cerrado, tengo que entenderme cerrado, me interesa hacer un ERTE por causa mayor, porque es lo que decía precisamente Antonio, nazco el 14 de marzo y me muero en cuanto se levante estado de alarma. Esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que si tú haces un ERTE por causas productivas, eso tiene una tramitación legal. Mientras esa tramitación legal va siguiendo, seguimos pagando salarios, seguimos pagando cotizaciones y seguimos haciendo de todo. Entonces, efectivamente lo que decía Antonio es un razonamiento a tener en cuenta. Yo el mío, sin perjuicio, Antonio, de que lo hablemos cuando quieras,
El mío va por otro discurrir. Yo soy partidario de que, sobre todo un quiropráctico que está a pie de calle, que sus clientes, digamos, que son, hombre, no sé si por el miedo, luego ya lo debatiréis, vais a notar un bajón en vuestras consultas. Yo creo que un poco sí, habrá gente que sea temerosa de salir a la calle, sobre todo población de más edad. Yo soy más partidario de solicitar un ERTE de fuerza mayor porque tiene efectos retroactivos, porque nos vamos para atrás y porque creo que la norma en su momento está dictada con esa finalidad. Y cuando se declare el estado de alarma, siempre vamos a poder tramitar, si nos hace falta, otro ERTE. Siempre vamos a poder acogernos a la última idea que ha tenido el gobierno, que son esos permisos retribuidos. Es decir, yo acabo mi ERTE, imaginaros que el día 25 de abril se levanta el estado de alarma, ¿no? Entonces, tenemos un KitKat que va desde el 14 de marzo hasta el 25 de abril. Si el 25 de abril, que empieza mi vida normalizada, no sigo teniendo la demanda que tenía antes y tengo necesidades en mi consulta, yo la recomendación que os hago es, os planteáis un ERTE por causas productivas, si la causa es persistente, es decir, yo no tengo una demanda y preveo que no voy a recuperar esa demanda hasta unos meses más adelante, en ese caso sí que me planteo un ERTE productivo, que lo puede solicitar perfectamente, o bien que ahora es un momento muy bueno para hablar con los trabajadores, porque digamos que entre empresa y trabajadores hay una solidaridad interesante para tratar los temas sociales de la empresa. Yo negociaría con los trabajadores una reducción negociada de sus contratos de trabajo, es decir, si yo trabajo mi 100% son X horas, pues yo digo, oye, mira, por ejemplo, Ignacio, Carlos, Erin y Álvaro, que somos los trabajadores, Erin y Álvaro vamos a ir a trabajar al 100%, Ignacio y Carlos, que no tenemos actividad para todos, vais a venir a trabajar al 50%. Es decir, os voy a reducir un 50% el contrato. Bueno, yo lo que plantearía en estos casos es que tengáis un diálogo con vuestros empleados y hagáis una bolsa de horas negativas. Es decir, les deis un permiso retribuido. Ellos van a seguir devengando el derecho a cobrar y vosotros tendréis la obligación de cotizar. Pero se generará un número de horas que ellos van a tener que meter a vuestro favor en el momento en el que las consultas se vayan redinamizando otra vez. Yo creo que esta es una solución que se hace directamente entre el empresario y los trabajadores, es decir, entre el quiropráctico y sus trabajadores, y os va a evitar tener que pasar por solicitudes de ERTES, aprobaciones de ERTES, denegaciones de ERTES, que si ahora tardo 15 días, que si ahora tardo 25 días, y desde luego es mucho más vertical y ágil que tener que depender de plataformas que están ahora mismo paralizadas. Se lo explicaba antes al resto de ponentes, todas las plataformas del gobierno en relación con trabajo o están desbordadas o están paralizadas de facto. Con lo cual, todo lo que podéis guisaros en casa, yo os animo a que lo hagáis en casa. Y gracias, Antonio, porque efectivamente tu razonamiento y lo del ICO también me reía, como no sé el tiempo que tengo y el que llevo consumido, perdóname, Erin, lo del ICO es otro cachondeo, pero terrible. Ok, gracias Álvaro. Claro, ya hemos dicho 15 minutos, es media hora ahora. Perdón. No. Es obvio que es un tema que tenemos muchas preguntas y queremos saber sobre la situación actual. Pero ahora paso el micro a Carlos. Perdóname, Carlos, y perdóname, Erin. ¿Puedo hacer un último apunte, por favor, que es sobre una casuística que se está generando estos días? Un minuto de tiempo solamente. ¿Un minuto solo? Venga. Mira, tenemos noticia de que algunos asociados les están desestimando, les están diciendo que no a los ERTES que han solicitado o a las bajas de su actividad. Nuestra recomendación es que expliquéis qué es la quiropráctica. Si vuestros asesores no explican al gobierno, a la autoridad laboral, qué hace un quiropráctico, el funcionario que está en su casa teletrabajando, que tiene otros 57.000 asuntos, va a ver quiropráctica, no va a saber lo que es y directamente le va a dar al no, porque lo va a relacionar con algo que pudiera ser sanitario. Entonces, hay que explicar, hay que motivar las solicitudes, hay que decir qué es un quiropráctico, por qué no podéis trabajar por el contacto, por el metro de distancia, porque no somos sanitarios, desafortunadamente, y porque nos entenderemos cerrados. Y como última recomendación, desde luego la nuestra, es que si os deniegan cualquiera de estas solicitudes, presentéis o le digáis a vuestros asesores que presenten los recursos correspondientes y os animo también que aquellos que veáis estimadas vuestras solicitudes, que nos los mandéis al correo electrónico asesoríajurídica@quiroprácticaaeq.com, porque de esa forma podremos utilizar esos antecedentes para que otros compañeros vuestros puedan apoyar sus alegaciones de cara a un recurso. Muchísimas gracias a todos y gracias, Erin, por la conversación. Gracias, Álvaro. Gracias. Y Álvaro, yo creo que lo está explicando tan bien que esto Álvaro debería tener una sesión solo para él, porque de verdad yo me he enterado de tantas cosas. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Escucha, esto lo está preparando la EQ, lo que pasa es que Erin se ha anticipado y como yo estoy aburrido aquí en casa, pues prefiero daros la chapa a vosotros que no a mis hijos, que ya me tienen muy visto.
Ok, Carlos, todo tuyo. Ok, muchas gracias, Erin, y gracias a todos los que habéis venido. Yo voy a intentar también estar ahí en hora, pero no sé si va a ser fácil. Vamos allá. Voy a compartiros una presentación. Aquí tenemos, y bueno, aunque Álvaro comentaba antes que si Ignacio y yo vamos a hablar de qué nos espera y tal y cual, no sé si Ignacio lo va a ser, pero vamos, yo visionario no soy. Así que eso muy complicado. Tampoco soy experto, pero sí he leído mucho sobre lo que está pasando. También me he informado mucho sobre cómo están reaccionando diferentes profesiones. Y bueno, y creo que leer mucho, leer buenas fuentes y desarrollar pensamiento crítico aquí es esencial. Sobre todo si lo que tenemos va en contra de lo que se nos dice. En este caso, los quiroprácticos queremos trabajar y a priori lo tenemos muy complicado, entonces que estén muy bien informados para tener en esa línea. Entonces, bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible. Lo primero es qué sabemos de esto, ¿no? Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención desde el principio es cómo lo detectamos. Cómo detectamos que alguien tiene esta enfermedad, que alguien es COVID positivo. Los que hemos vivido, hemos crecido con el SIDA, nos acordaremos todos de lo que era ser seropositivo. Simplemente significa tener un resultado positivo en sangre, pero en nuestra época significaba pues tener el SIDA, ¿no? Claramente. Y ahora ser positivo, pues parece que tiene que ver directamente con la catástrofe actual, que es el COVID. Algo que me ha llamado mucho la atención siempre es las pruebas que se utilizan para ello, desde el principio. Hablé con mis alumnos desde febrero de que estas pruebas no sabíamos qué sensibilidad ni qué especificidad tenían. Son a lo mejor términos que a algunos os quedan un poco lejos, porque hace mucho que no lo veis, pero significa cómo son de precisos estas pruebas, cómo sabemos si la gente realmente tiene infección por coronavirus o no. Y tiene que ver con las pruebas que se realizan, algo que antes ha mencionado Ignacio. Yo después de leer mucho, los más optimistas he visto que nos hablan de una sensibilidad y especificidad de un 70%, los más optimistas. Y eso significa que perdemos un 30% de personas a las que no diagnosticamos sobre 100, pero también significa que diagnosticamos a 30 falsamente. Y además que dependiendo del grado de la población que esté infectada, esto puede variar mucho. No sé si podéis leer un poco las conclusiones. Esto es una página web que si queréis podemos compartir luego, que podéis utilizar para jugar con pruebas de diferente sensibilidad y especificidad. Se estima que actualmente, según el Imperial College, decían que el 15% de españoles estaríamos infectados. Según eso, no sé si os fijáis, hay algo muy curioso en los datos, no hace falta que entendáis cómo se calcula, pero en 100 personas de España, si cogemos a 100 personas de España, habría 11 personas con la enfermedad que se identificarían correctamente, 4 que no se identificarían de ninguna manera y 26 personas que tendrían un falso positivo, que esto es la hostia. Y esto no lo está hablando nadie porque es la mejor, estos son las mejores pruebas que tenemos, no los test chinos que compró Pedro Sánchez, que tenían un 30%. O sea, que ya era como, da igual, moneda al aire, te daba las mismas posibilidades. Entonces, ¿cuál es la extensión de lo que está ocurriendo? Pues me parece muy, muy, muy difícil teniendo en cuenta, o si tenemos en cuenta el número de infectados. Si eso ya lo sabéis, lo habéis escuchado en 1000 sitios. Yo creo que por ese motivo hay algunas cosas de las que debemos informarnos y de las que debemos también informar, por ejemplo, a nuestros pacientes. Muchos de vosotros tendréis contacto aún con pacientes por vía digital, etcétera, etcétera. Y hay algunos temas de los que se ha estado hablando mucho estos días. Sobrevive el virus en muchas superficies, ¿no? Nos podemos infectar con las compras en casa. Y creo que también hay cosas importantes que debemos sacar de la bibliografía, de toda la información que tenemos hoy en día. Por ejemplo, ¿el virus sobrevive en superficies? Sí, en estudios experimentales sobrevive de ARN. Y esta frase es de la Organización Mundial de la Salud. Es importante tener en cuenta que aunque se detecte ARN, no sabemos si eso significa que el virus se puede transmitir por esas vías. Habéis llegado a escuchar en el aire, respiramos directamente el virus constantemente y nos infectamos. Y hay que tener criterio para saber si eso es real o no, sin ser un experto, pero saber distinguir sobre qué cosas podemos afirmar y sobre cuáles no. También habréis oído hablar de las reinfecciones, ¿no? Que hay algunos que se volvieron a reinfectar. No tenemos datos muy fiables de esto. Hubo un primer estudio que se hizo, este de aquí abajo, en monos,
se les infectó para ver si se podían reinfectar. Yo no sé si os acordáis de inmunología, pero normalmente una infección vírica no la vuelves a coger. No consiguieron reinfectar a los monos. Y de hecho, un estudio bastante reciente detectó que estos que volvían a dar positivo en las pruebas, resulta que es que las pruebas anteriores no eran fiables. Pensé que si yo tenía antes un falso positivo, también puedo infectarme más tarde, o que la siguiente infección sea un falso positivo. O sea que tenemos todavía muchísimas incógnitas sobre el contagio, la infección, y yo creo que una de las pocas cosas fiables es el número de fallecidos, aunque también sabéis que con esto hay mucha controversia. Tenemos tasas de letalidad muy diferentes en unos países y en otros. Tenemos lo que está ocurriendo en Alemania, que en España directamente el orgullo patrio, que yo veo totalmente absurdo, nos lleva a decir que los alemanes mienten. O sea, no sé, se leen y se escuchan cosas que, en mi opinión, insultan un poco al sentido común, ¿no? Los chinos ahora son los reyes de la transparencia, los alemanes mienten. Pero bueno, dentro de toda esta controversia, hay que tener en cuenta pues, que detectar la muerte por una enfermedad no es fácil. Es como, para nosotros quiroprácticos, sabemos muy bien que detectar o saber que un dolor lumbar viene de una hernia de disco no es tan claro. Tenéis muchos pacientes con hernias de disco que son totalmente inocuas, que van al médico y le dicen, tienes que operar, y dice, pero si es que el quiropráctico me ha curado, me encuentro de puta madre, todos los días, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que lo escribe muy bien este artículo de la BBC, que claro, es muy difícil saber hasta qué punto el virus está causando muchas de las muertes. Uno de los datos que da este artículo también es que más o menos, esto se refiere al Reino Unido, el 10% de las personas que tienen más de 80 años muere a lo largo de este año corriente, o sea, morirá a lo largo de este año. Y que la probabilidad de que mueran personas de más de 80 años es muy similar. Entonces, ¿cómo detectamos esas diferencias? Bueno, sobre todo si esos fallecimientos se acumulan en un periodo de tiempo corto y lo que dice aquí abajo, si tenemos muertes, digamos, extraordinarias. Yo me planteaba cuando empezó toda esta crisis, creo que muchos, por lo que la situación en la que estamos, si esto va a ser realmente una pandemia con un impacto tan real, porque habíamos vivido la alarma de la gripe A, de la gripe porcina, de la gripe aviar, del ébola, que también nos iba a llegar aquí. Y yo era un poco escéptico, pero es cierto que hay datos que son difíciles de refutar. Este gráfico es un poquito complejo, pero creo que es fundamental este gráfico. La línea azul en medio nos muestra la media de fallecimientos dependiendo de la época del año. Si os fijáis, hay una precisión de cada 3 días. Esto es la media que se espera. Las sombras en morado nos muestran, digamos, los rangos, la desviación estándar, arriba y abajo. Y la línea gris o negra, más bien, nos muestra los fallecimientos este año, 2020. Y quiero que os fijéis aquí, esto es en España, ¿vale? Estas son las muertes observadas a partir de marzo. Y claro, vemos un pico brutal. Vemos un pico de unas 500 personas más, varemos cada día y medio, entonces son unas 300 personas más de lo esperado. O sea que globalmente esto no significa que sea a causa del virus, pero claro, coincide con la época de la pandemia, o sea que evidentemente que sean todas a causa del virus, ¿eh? Que no quiere decir aquí no hay ningún negacionismo, ¿no? Al revés. Más bien ser conscientes de esto, de que realmente tenemos este pico y hay algo muy esperanzador, que estamos a 2 de abril y estamos acercándonos a lo que se espera para esta época del año. ¿Por qué varían las distintas épocas del año? Pues porque se muere mucha más gente en enero que en agosto. Es así, por las epidemias de gripe, etcétera. Curiosamente, estos son datos de Francia, muy parecidos. Estos datos de Francia nos muestran en rojo la media, en verde los máximos esperados y en negro lo que vemos es lo que ha ido ocurriendo. Estos son diferentes años, no creo que se lea muy bien, 2015, 2016. Quiero que os fijéis que los picos existen. Este es un pico en 2017 y este pico corresponde a una epidemia de gripe en 2017. Es decir, que hay epidemias que producen este aumento de muertes comparado a lo que se espera. Es cierto que no sabremos hasta que pasen meses cuál es el impacto que está teniendo esta pandemia. Es prácticamente imposible saberlo hasta que ocurra. Yo soy optimista por naturaleza. Estos son gráficos que me he hecho yo mismo porque soy un friki y esto se refiere, bueno, a la cantidad de personas que han fallecido cada día y la curva claramente está bajando, ¿no? Y este de aquí abajo se refiere al porcentaje de cambio en los fallecimientos
Como podéis ver, al principio es un poco errático, pero llevamos ya, esto es desde que empezaron a registrarse fallecimientos, los últimos 19 días en descenso acercándose a 0. Significa que no muere más gente que el día anterior, incluso que se estabiliza o menos gente. Entonces, yo soy optimista en ese sentido y ese optimismo creo que es importante guardarlo porque es la única forma de salir de esto. Ahora, ser optimista no significa que podamos responder de cualquier manera, ¿no? ¿Y cómo respondemos los quiroprácticos ante esto? O sea, ¿cómo manifestamos el optimismo? ¿Significa que podemos ya salir a trabajar o que deberíamos haber estado trabajando? Esto de aquí son diferentes posts que han subido quiroprácticos, sobre todo en Estados Unidos o Canadá, durante la pandemia. Y estos diferentes posts pues, se refieren a anunciar cosas de las que ya habéis escuchado hablar, ¿no? Yo tengo que deciros que a mí mi padre siempre que tenía síntomas de infección, igual que a mis hermanas, nos ajustó. Siempre nos ajustaba cuando teníamos síntomas parecidos a una infección. A mí siempre me ha subido mucho la fiebre después de los ajustes y creo fervientemente en ello. Ahora bien, me parece una muy mala idea promocionarlo en las redes sociales. Me parece que es una forma de tirarte piedras contra tu tejado, de dar una mala imagen, de hablar de tus creencias, porque muchas veces es eso, creemos en ello, pero no tenemos datos para demostrarlo. Y de hecho algunos de estos posts dicen "We believe that chiropractic can influence the immune system", o hablan de estudios que realmente no nos permiten afirmar con seguridad este impacto. Entonces yo creo que el gran error que han cometido muchos quiroprácticos a nivel internacional es promocionar esto en redes sociales. Primero, ¿sabemos si hay cambios relacionados con el ajuste y el sistema inmune? Lo sabemos, pero los datos no son tan potentes. ¿Sabemos si esos cambios pueden ser en parte debidos al placebo? No tenemos mucha idea de eso. Y incluso aunque lo fueran, ¿sabemos si son suficientemente relevantes como para compensar un riesgo de contagio? Pues no lo sabemos. Y no solo eso, sino que aunque lo supiéramos, el mantener consultas abiertas y decir vamos a potenciar el sistema inmune, yo siempre creo que lo que puede hacer negativo es sí ayudar a los que vienen, pero a la hora de diseminar el problema, poner en riesgo a otras personas que no vienen a ajustarse y que sí tienen el sistema inmune débil. Yo creo que sobre todo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de difuminarlo. Y desgraciadamente esto ha llevado a que nuestro liderazgo, esto lo he hablado mucho con Guillermo Busto, el presidente de la EQ, y con Alberto, el vice, nuestros líderes en quiropráctica han respondido de una forma, en mi opinión, nefasta. Lo único que han hecho es decirnos qué no podemos hacer los quiroprácticos. No podemos decir nada del sistema inmune. Han sacado incluso una review, una revisión sobre por qué la quiropráctica no tiene nada que ver con el sistema inmune. Y algo que me comentó el mismo Guillermo, dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues los líderes quiroprácticos no nos han dicho y nos han abandonado, en mi opinión, los líderes internacionales. No me refiero a los de la EQ, que esos ya son amigos míos, así que no puedo juzgar mal. Y creo que otras profesiones sí lo están haciendo mejor, algo que también he compartido con ellos. Quiero que os fijéis en algunos posts y algunas informaciones que sale de la profesión de fisioterapia, por ejemplo, aquí arriba, la fisioterapia, no solo para deporte y masajes, sino cómo los fisioterapeutas pueden ayudar en rehabilitación cardiorrespiratoria. Esto es de una revista médica, fisioterapeutas que toman un rol de líderes en la emergencia hospitalaria del COVID, un fisioterapeuta que pone en Twitter su trabajo, incluso en revistas científicas, cuál puede ser el manejo de pacientes de COVID por parte de la fisioterapia. Han recibido un apoyo de su liderazgo. Esto es lo que la Asociación Canadiense de Fisioterapia les dice a las autoridades. Y me parece que está genial, la verdad. La fisioterapia juega un rol esencial en las pandemias, básicamente. Ayuda en complicaciones de movilidad y respiratorias. Hay que mantener a los canadienses activos y sanos. Hay que reducir el impacto en el sistema médico. Hay que mejorar el bienestar físico y mental. Nos están fallando nuestras autoridades quiroprácticas, nuestros líderes, supuestamente. Esto es el tipo de información que creo que tenía que haber salido ahí fuera. Y este es el tipo de información que podría haber apoyado pues cosas como las que estábamos hablando antes. Queremos abrir, cuándo, etcétera. Pero no se ha hecho. Y yo quiero que sepáis que, por ejemplo, en España, cuando se habló de todo esto, bueno, que volverá algún día, ¿no?, de las pseudociencias, la fisioterapia respiratoria estaba incluida entre las pseudociencias. O sea, que ellos no tienen ningún tipo de problema de hablar de algo que tiene evidencia dudosa, la fisioterapia respiratoria en particular.
Otras curiosidades es, por ejemplo, este artículo que me encantó. Vale, son case reports simplemente, pero quiero que veáis, se ven muy claramente. Estos son los TAC de pulmones de un paciente tratado con medicina tradicional china en Wuhan. Bueno, en Wuhan no sé, en Hubei, en la provincia de Hubei. Y cómo progresa positivamente el TAC. ¿Vale? Y luego también incluso una revisión sistemática del tratamiento con medicina tradicional china de los pacientes con coronavirus. No sé si sabéis, había leído este detalle que 85% de los pacientes infectados en China han sido tratados con medicina tradicional china. Si tenemos que ver a lo mejor una de las diferencias entre el manejo de nuestro en Europa y el de China, podría ser. Obviamente hay mucha crítica sobre esto por parte de los médicos y no se lo creen del todo, pero bueno, en fin. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra respuesta ante lo que nos dicen? Y ya con esto voy acercándome a terminar. ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Yo creo que aquí podemos hacer dos cosas, o apoyar a los que se dicen hoy que son héroes, y me gusta recalcar este punto. Este es un titular del Confidencial. Estar maquillando años con esto, somos la mejor sanidad del mundo, los que no sois españoles lo habréis escuchado y a veces os sorprenderá, la mejor sanidad del mundo. Y yo creo que la mejor sanidad del mundo y llevo años dejando de lado la financiación y dejando de lado a los profesionales sanitarios. Ahora se les considera héroes porque se les ha dejado totalmente de lado. Pero creo que, volviendo a lo de antes, podemos hacer dos cosas los quiroprácticos. Desde la cuarentena, apoyar a los que están siendo los héroes, o idealmente en algún momento, quizás en un futuro próximo, o en otros países como en Estados Unidos, pues ser parte de la solución también. Esto es un tweet que me puso un paciente de la clínica del RCU y me gustó mucho lo que decía y no lo había pensado, que en el fondo los quiroprácticos antes, incluso ahora, podemos ayudar a la gente a quedarse en casa, dándoles consejos, ajustándoles si es que tenemos esa opción en el país en el que estemos trabajando, para permitir que sus problemas no les lleven a acudir a hospitales o lugares de riesgo. Entonces, ¿qué soluciones se podrían tener? Yo creo que una de las cosas que se nos olvida a los quiroprácticos es que hablamos de 5 pilares de salud, lo contamos en nuestras charlas, a veces hacemos charlas específicas sobre esto, pero muchas veces nos quedamos solo con el ajuste, con este pilar. Y se nos olvida que estas otras 4 cosas ahora mismo las podríamos hacer a distancia. Podríamos hacer algo por ayudar a la salud y bienestar a nuestros pacientes, incluso sin ajustarles. Y habría muchísimas maneras de hacerlo, pues con consultas online, con programas específicos, con vídeos, como están haciendo algunas compañeras, con iniciativas como la que va a sacar os va a anunciar Pilar Ruiz dentro de poco también. Y hay mucha evidencia para apoyar esto. Me encantó este artículo del otro día, es un artículo publicado en Science y luego lo recoge la revista Nature, que son como los dos grandes enemigos, porque son las dos grandes revistas. Cómo el estrés puede llegar a provocar altos niveles de fiebre. Sabéis que el estrés obviamente puede provocar de todo, pero en medio de esto, ¿cuántas personas habrán ido al hospital con 38 de fiebre por el miedo de las noticias, de todo lo que está pasando? Solamente por estrés y por miedo. Y no podemos olvidar, pues eso, que aparte del miedo, el miedo nos puede llevar a tomar decisiones, a tener una pobre salud mental. El otro día decía Trump que habrá miles de suicidios. Sabemos que Trump no es muy preciso en sus declaraciones, pero está claro que esto nos va a afectar y que va a afectar sobre todo a las personas más pobres. Y que si tenemos opción de ayudar a los más vulnerables, como quiroprácticos, ahora a lo mejor incluso trabajando como voluntarios también, pues creo que tenemos mucho trabajo que podríamos hacer beneficioso. Y aquí quería llevar a una dicotomía que creo que es falsa. Algo de lo que se nos habla mucho es que hay que elegir entre la salud y la economía, y eso es una falsa dicotomía que me saca de quicio, porque no hay nada que esté más relacionado con la salud como la economía. Y la economía no significa mantener a los banqueros, la economía significa tener de qué comer. Este es un artículo del Lancet que me pareció muy interesante. Dice que cada punto porcentual que se pierda en economía global, 10 millones de personas se someten a pobreza, lo que significa peores condiciones sanitarias, peores condiciones de alimentación, etc. Bueno, este es un estudio que me parece súper interesante, es una correlación perfecta entre el Producto Interior Bruto y la esperanza de vida. Correlación perfecta, perfecta. Es decir, que si España pierde Producto Interior Bruto, nuestra esperanza de vida va a bajar. Entonces,
que no se trate... Ahora, por ejemplo, he visto a muchos, joder, me estoy enredando un poco, pero quiero puntualizarlo, a mucha gente, muchos españoles que con este tal, criticando a Boris Johnson, porque él quería preservar la economía, y ahora se alegran, entre comillas, porque está enfermo, que me parece demencial. Y Boris Johnson no quería preservar la economía por sus acciones, sino porque perder la economía sabe que significa llevar a muchos de sus ciudadanos, a los más pobres, a situaciones de suicidio, pobreza, mala alimentación y mala salud. Este gráfico me parece brutal sobre las consecuencias del, bueno, cuando se habla de la curva del COVID y qué otras consecuencias puede tener, sobre todo las más importantes que se consideran a largo plazo, a nivel psíquico, enfermedad mental, daños económicos, burnout y, bueno, otras consecuencias obviamente que ya conocéis porque no se están tratando las enfermedades de la misma manera, porque hay prioridad para esto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a disminuir este impacto? Yo creo que los quiroprácticos desde casa, aparte de que os decía, bueno, pues a lo mejor sí se puede trabajar dentro de la sociedad, que creo que es importante, pero incluso con consejos directos a nuestros pacientes. Algo que he hablado mucho con Miguel Gálvez, que muchos conocéis, es la vitamina D. Sabemos que la vitamina D ayuda a prevenir infecciones respiratorias, incluso en pacientes que no tienen déficit de vitamina D. También hay un estudio muy reciente en Irlanda sobre vitamina D específicamente en personas con COVID. La evidencia sobre actividad física y sistema inmune es brutal, brutal. O sea, podéis leer alguna de estas, bueno, si alguien quiere os paso referencias y tal, pero es brutal. Es decir, lo importante que es que estemos haciendo ejercicio, que nos movamos. Suplementación posiblemente en vitamina D. Quizás estar más expuestos al sol, que es una de los fallos que yo veo en el confinamiento tan estricto que en España no nos permite hacer ejercicio o salir un día a la calle, una persona, en fin, pero bueno, eso son otras historias. Pero si no, si pudiéramos abrir la consulta, si pudiéramos abrir como en Estados Unidos, hay datos importantísimos para apoyar esto. Este artículo es del año pasado y es espectacular porque hay una correlación directa, inversa, entre ajustes quiroprácticos y menos uso de opioides. No sé si sabéis que en Estados Unidos se estiman unas 70.000 muertes al año por uso de opioides. No sé si la crisis del coronavirus llegue a eso, espero que no, pero es importantísimo que podamos justificar por qué los quiroprácticos debemos poder abrir lo antes posible. Claro que en un país como España todo esto es quizás quimera, porque no somos nada. Sabéis, creo que sabéis todos esto, ¿no? Que en Estados Unidos pues, los quiroprácticos son actividad esencial. ¿Y cuál sería el argumento para abrir? Quizás, aparte de los que os he comentado, termino con esto, es lo último que os quería comentar. Este es un tema que está muy, muy, muy en boca de todos estos días, con todos los que hablan del coronavirus y del impacto que tiene sobre la salud, porque parece ser que muchas personas no están tan afectadas por, digamos, por la falta de capacidad respiratoria, sino que al final el impacto más negativo que tiene el coronavirus es que produce una respuesta brutal de nuestro sistema inmune que han llamado tormenta de citoquinas. En esta tormenta de citoquinas, nuestro sistema inmune acaba atacando al pulmón, se cicatriza rápido, se daña y empeora el estado del paciente muy rápidamente. Quiero llamaros la atención sobre esto porque hay una citoquina que es la que está más involucrada en todo esto. Esta citoquina se llama interleuquina 6. Por cierto, la vitamina D también actúa sobre la interleuquina 6. Estos son los primeros datos grandes que se sacaron de China, se publicaron en el Lancet, y quiero que veáis, es fácil, el rojo es la gente que fallece y el azul es la gente que sobrevive. Y lo que nos demuestra es los porcentajes en sangre, la concentración, perdón, en sangre de interleuquina 6 en personas que no sobreviven, es decir, cada vez a medida que nos acercamos a la derecha son más personas las que no sobreviven, las que tienen niveles más altos de interleuquina 6, mientras que los que sobreviven tienen niveles mucho más estables de interleuquina 6, lo que significa que la interleuquina 6 es esencial a la hora de determinar el pronóstico de estos pacientes en esta tormenta de citoquinas. Pues bien, si buscamos un poco, y espero que Heidi Havik saque un buen artículo de ello, porque prometió que iba a sacar un artículo, o por lo menos un vídeo, sobre manipulación o ajuste vertebral y sistema inmune. Este estudio me parece que es fundamental si queremos en algún momento proponer un rol de la quiropráctica en ayudar a disminuir el impacto de esta pandemia. Es verdad que es un estudio en pacientes de dolor lumbar crónico,
Ay, y he perdido la leyenda aquí abajo. Bueno, es un estudio en pacientes de dolor lumbar crónico en el que se miden diferentes interleuquinas inflamatorias. Y en particular aquí la que miden es la interleuquina 6. Entonces, para que lo podáis leer fácilmente, digamos, estos son los niveles de interleuquina 6 en dolor lumbar crónico que están elevados y estos son los pacientes control, los que no tienen dolor lumbar. Estos son los que tienen dolor lumbar crónico antes del ajuste. Si les ajustamos, lo que se puede ver es que el ajuste quiropráctico es capaz de disminuir los niveles de interleuquina 6, tanto en los pacientes con dolor lumbar crónico como en los pacientes del grupo control. Ahora, el grupo control que os comentaba antes, el negro, estos son los que no se les ha hecho nada. Lo que significa que el ajuste quiropráctico reduce los niveles casi al grupo control que no se le ha hecho nada y que además son personas sanas. Es decir, según este estudio, el ajuste quiropráctico podría disminuir los niveles de interleuquina 6 casi a los niveles de una persona sana. ¿Es relevante en el marco del COVID? No lo sabemos. Probablemente no lo sabremos nunca porque es muy difícil realizar este tipo de estudios. Pero sobre todo lo que me gustaría denunciar es que probablemente no lo sabremos nunca por falta de un buen liderazgo que nos permita estar ahí, ayudar a estos pacientes y poder medir factores como la interleuquina 6. Esto es solo un estudio, no podemos sacar conclusiones de este estudio y extrapolar al otro, pero sí que nos permite lanzar una hipótesis. ¿Podría la quiropráctica disminuir los niveles de interleuquina 6 en pacientes de COVID y de esta manera ayudar al pronóstico de los pacientes? Esa sería la hipótesis. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias por esta oportunidad, Erin, y espero no haberme pasado demasiado. No. ¿Hay una pregunta para Carlos? Voy a dejar de compartir, que es más fácil vernos. Hola, ¿se me oye? Hola, Gonzalo, te oigo. Te oigo, pero no te veo. Ya no te oímos. Y por favor, no hacemos ninguna pregunta personal, ¿no? Eso es una pregunta de Carlos sobre sus estudios y esto, para no meternos en más líos. Importancia para los pacientes, la relación entre la vitamina D y la ferritina y la cascada de interleuquinas 6. Si algún paciente, normalmente el hombre, tiene niveles de ferritina altos, va a tener más posibilidad de desarrollar las cascadas de interleuquina. Entonces, las mujeres en edad de menstruar no suelen tenerlo alto, pero los hombres, una buena manera de bajarlo es utilizando o donando sangre o haciendo flebotomías terapéuticas. Eso es importante que lo sepáis para vuestros pacientes que tienen niveles de ferritina alta, que están asociados a vitamina D baja. Y los niveles de ferritina alta hay una gráfica igual que demuestra peor pronóstico, o sea que sí, genial. ¿Vale? Y lo de que los hombres donen sangre es una buena manera de bajarlo y además de aumentar la ingesta de vitamina D y de tomar el sol, que vayáis a donar los chicos sangre, que además hace mucha falta. Ok. Ahora vamos a pasar el micro a Ignacio. Yo he invitado a... Gracias, muchísimas gracias, Carlos, también. Gracias. Y solo quiero decir, estoy súper contenta de ver que somos 183 personas ahora mismo en la llamada. Yo creo que nunca he estado tantos quiroprácticos en un sitio, es increíble. Ahora vamos a escuchar a Ignacio. Yo he invitado a Ignacio porque estaba mirando, he recibido desde su Facebook que estos días está poniendo como clases básicas de COVID-19 y me parecía muy interesante lo que estabas diciendo. Entonces, ahora paso el micro a Ignacio. Hola a todos. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Bueno, después de escuchar a Álvaro y a Carlos, yo te lo juro que ya no sé qué decir, porque yo estoy aprendiendo en esta hora que llevamos, o casi hora, más que muchas cosas que he estado leyendo. Carlos siempre tan extraordinario. Por eso voy a cambiar sobre la marcha algunas cosas, pero lo primero que quiero decir y pedir a los quiroprácticos de este país, perdón. ¿Por qué? Porque el día 15, como asociación de usuarios, emitimos un comunicado adelantándonos a lo que yo creía personalmente que había que hacer, que era que las consultas se fueran cerrando.
Y sé que algunos quiroprácticos se enfadaron conmigo y por eso reitero mis disculpas, pero creo que era lo que había que hacer y lo habéis hecho muy bien. Eso lo quería dejar claro para que todos lo supieras. Inmediatamente hemos empezado en redes a poder decir cosas y de hecho hicimos inmediatamente en Twitter una mini campaña con el hashtag de necesito mi quiropráctico, necesito un ajuste. ¿Y por qué? Porque los que somos pacientes, vuestros pacientes, que son los miles, sabemos que la quiropráctica nos ayuda tanto. Y hablo como usuario de la quiropráctica, no hablo ni como médico ni como nada. Aunque muchas veces mi familia me pide información al respecto y mi mujer le dice, mira, que es radiólogo, que no es epidemiólogo ni nada de eso. Y entonces nos reímos un poquito con esto, ¿no? Entonces, solamente voy a decir 2 o 3 cositas. Una, aclarar, yo creo que todo el mundo lo tenéis claro, pero ¿qué pasa cuando uno se contagia? ¿Qué es la realidad? Y esto está basado en los trabajos publicados en marzo en Lancet, sobre todo a cuenta de un poquito la experiencia china, que hay que tomarla con una cierta relatividad, pero yo creo que se está cumpliendo tal como... Y voy a compartir aquí, un esquema que probablemente lo conocéis, lo pongo en pantalla, si lo veis me decís. ¿Lo veis? Vale. Sí. Esto es un esquema muy sencillo, donde que todo el mundo sabe, pero conviene recordarlo un poquito. Fijaros, estos son los contagiados, los miles y miles de personas contagiadas. Los 5 primeros días nadie tiene síntomas. Y el 30% más o menos de la población que se ha contagiado va a estar sin síntomas siempre, no va a tener ningún síntoma. Pero lo interesante es que ya a partir del 5º, 6º, 7º día empieza a adquirir inmunidad. Y que, por supuesto, cuidado, que pueden contagiar básicamente durante 2 semanas, pero puede ser unos días más. Todos van a seguir sanos estupendamente. El 55% de los contagiados van a empezar al 5º, 6º, 7º día con un poquito de febrícula, un poquito de tos. Ya está, solamente eso. Y también, obviamente, se van a inmunizar, pero van a poder seguir contagiando hasta el día 21 y todos, en general, salvo excepciones, van a seguir sanos y no va a haber ninguna mortalidad. Sin embargo, el 10%, ¿qué pasa con el 10%? De nuevo, 5 días asintomáticos, pero de pronto empiezan a sentirse mal, con fiebre alta, dificultad para respirar, y estos van a tener que estar ingresados en hospitales durante 2 semanas, incluso 3. Por supuesto, van a adquirir su inmunidad, pero van a contagiar hasta un mes, desde el comienzo de su contagio, 15% de mortalidad. Y el 5% de la gente contagiada se va a poner entre el 5º y 8º día muy grave, tan grave que va a ir directamente a las UBIs. Y allí van a estar durante por lo menos 2 semanas. La mitad, por desgracia, van a fallecer. Esto es la realidad con pequeñas variaciones. Y esto es muy importante que lo tengamos todo en cuenta porque, por supuesto, de cara a la cantidad, al contagio es fundamental. ¿Cómo puedo salir yo? ¿Cómo puedo salir yo de la pantalla? El botón abajo. De compartir pantalla. Es que no lo tengo delante. Deja de... perdón, ya está. Perfecto. Muy bien. Esto me parece muy importante. Y otra cosa que se está hablando todos los días, los famosos test. Esto es un tema que probablemente vosotros, a lo mejor me paso volviendo a explicar esto, porque lo sabéis todo, pero realmente la gente, la población en general, tiene un poquito el concepto un poquito equivocado o un poquito difuso. Voy a poner de nuevo en pantalla este esquema, que me parece muy importante. Los test. Hemos escuchado en la prensa, televisión, los chascos que hay con el test, que no hay test, que incluso algunos se han devuelto
a China porque ha sido un fiasco, lo sabemos todos, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro dos cositas solo. Que la PCR, la famosa PCR, que es la que realmente, la que hemos visto que todo el mundo la conoce porque paran a la gente y le meten un bastoncito por la nariz, es la que va a determinar la verdadera carga viral, la que va a ver cuánto virus tenemos en el cuerpo. Y esto es muy importante porque desde el primer día de contagio ya empieza a tener sensibilidad. Obviamente, su mayor sensibilidad va a estar alrededor de los 7 días, 8 días, cuando empiezan los síntomas, en caso de que haya síntomas, pero en los asintomáticos exactamente igual. Pero a las 3 semanas desaparece su capacidad o su sensibilidad, mejor dicho. Luego el test antígeno, que son antígenos que producen estos virus, realmente esto se está empleando muy poco y ha tenido un fiasco porque ha habido muchos que se han devuelto también porque no han sido utilizados. Los más importantes en la fase que vamos a entrar ahora van a ser las famosas inmunoglobulinas, la IgM y IgG. La IgM solamente va a detectar los anticuerpos, los primeros anticuerpos que produce nuestro cuerpo, pero en la fase aguda de la enfermedad. En la segunda a 4 semanas, la IgM y la IgG, esta segunda oleada de anticuerpos que vamos a producir los que hayamos podido estar contagiados, que van a empezar a ser sensibles desde la 3ª semana y que va a mantenerse en el cuerpo detectable durante varios meses. Esto es lo que nos va a producir la inmunidad, realmente la IgG. Por eso, de cara a lo que va a pasar ahora hablaremos un poco de la salida, las dos pruebas claves que va a haber ahora que hacer van a ser la PCR, para ver los que todavía se van a seguir contagiando y detectar en la fase más aguda, y la IgM y la IgG. ¿Por qué? Porque si hacemos estos test que son rapidísimos, sabéis que en 15 minutos, 20 minutos podemos tener el resultado. Se van a poder hacer en cualquier sitio cuando tengamos la disponibilidad, porque el problema es que no tenemos test para todo el mundo. Por eso están seleccionando el tipo de población al cual administrar estos test. Pues bien, cuando empecemos a salir a la calle, esto van a ser la clave para saber realmente la población que está o no contagiada, porque no lo sabemos. Nadie sabe. Sabemos los que se han muerto, sabemos los que están hospitalizados, sabemos los que han ido a la UBI, pero no sabemos cuánta gente está contagiada. Y este es el gran problema que tenemos delante. ¿Por qué? En Corea sabéis que se hicieron test, bueno, a millones. En España no hemos tenido, y no voy a entrar en ninguna discusión política ni de, porque todo el mundo ahora sabemos lo que había que hacer, ¿verdad? Todos sabemos lo que había que hacer, pero había que hacerlo en el momento. Y esto es un tema, hay crítica, lo leemos todos los días, pero hay que ser un poco prudente con esas críticas porque es fácil ahora decir, claro, ya lo había dicho yo sabía que había que comprar no sé cuántos millones de mascarillas, pero por Dios, hay que ser un poquito consciente. Luego este test es fundamental. Voy a quitar la pantallita y volvemos otra vez al... Estamos, ¿no? Vale. Y quería, fijaros ahora, hay como una discusión enorme sobre los escenarios de salida, sobre qué hacer, sobre qué va a pasar. Mira, leí el otro día el informe que hicieron en el grupo de investigación matemática de la Politécnica de Valencia, me pareció súper interesante, el MUNCU, que lo ha retirado ya, a los 3 días lo ha retirado, pero decía que va a haber 2 escenarios ahora. Un escenario favorable si cuando empecemos a salir todos de forma escalonada, mantengamos la distancia social, mantengamos la higiene, mantengamos lo que ya todo el mundo nos está diciendo que hacer. Con eso vamos a conseguir que la tasa de contagios, que ahora mismo está justo, no llega ni al 1, está, bueno, el objetivo que hace mucho tiempo nos habíamos trazado, va a haber quizá algún repunte pequeño, pero vamos a conseguir controlar. Pero si cuando salgamos a la calle, como somos, y en España somos como somos, muy sociales, no mantengamos este distanciamiento social, no mantengamos la higiene, no utilicemos mascarillas, vamos a tener un repunte a partir otra vez de julio y agosto. Y eso va a ser tremendo. Es decir, que estos son los 2 escenarios. Pero ha tenido que retirar el informe, MUNCU, ¿por qué?
porque no es lo mismo Madrid, Cataluña, que Andalucía y que Extremadura. Entonces no pueden extrapolar a la población española este cálculo, porque no es lo mismo lo que hay que hacer en Madrid que lo que hay que hacer en Almería. No tiene nada que ver. Y eso es un tema que no está muy debatido, pero que habrá que tenerlo muy en cuenta. Y quería decir otra cosa. No voy a hablar de los tratamientos porque en eso ni me meto, pero fijaros, ayer o anteayer leía la ivermectina, un antiparasitario que se lleva usando en veterinaria toda la vida de Dios, antiparasitario, y resulta que la FDA está intentando aprobarlo como arma para el COVID-19 porque se ha visto que reduce en laboratorio, bueno, una barbaridad la carga viral. Es decir, que fijaros, los tratamientos, están utilizando tratamientos antivirales que son, en fin, no son empíricos, pero su efectividad es relativamente baja. Y por eso lo que Carlos antes ha comentado de las famosas citoquinas, es verdad. Si la mayoría de los que se mueren por la hiperreacción inflamatoria, eso lo sabemos, y entonces, pero no voy a entrar ahí. Es decir, los tratamientos que están haciendo son tratamientos con una evidencia relativamente fuerte. Esto es así, porque la evidencia científica en tiempos de incertidumbre es que no existe. Hablamos de evidencia científica siempre y ahora mismo, en estos tiempos que estamos, Dios mío de mi vida, la incertidumbre es tremenda. Y por último, quiero ser muy breve, por último, os voy a enseñar el trabajo que están diseñando un grupo, igual que hay grupos de trabajo diseñando la salida del confinamiento. Sabemos de entrada que el gobierno parece que ha decidido que este lunes que viene va a abrir otra vez la mano a la construcción, parece, no sé si al final lo hará o no lo hará, y alguna otra actividad. Pero os voy a poner solamente un proyecto de salida, y hay varios que se están elaborando, es el proyecto que ha presentado, perdón, me he ido, voy a compartir pantalla. Fijaros, está liderado por uno que seguro que lo habéis escuchado porque ha sido que es Oriol Mitjà, este médico que dijo, cuando empezamos el confinamiento, dijo, hay que cerrar el país. Ignacio, dijo, hay que cerrar el país. No sale en la pantalla. ¿No sale en la pantalla? Pues vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Decía que Oriol Mitjà es aquel que salió en los medios diciendo que había que cerrar el país, había que parar los aviones, había que parar toda la actividad industrial, ¿de acuerdo? Porque fue muy comentado. Bueno, pues están preparando un proyecto de salida coordinada del confinamiento y es interesante porque es un proyecto tremendamente trabajado y lo que básicamente viene a decir es que hay que salir en oleadas, esto está clarísimo. Pero fijaros las oleadas que ellos proponen. Dicen, esto está sacado el día 3 de abril. Dice, primero, abrir los negocios que no son básicos. Fijaros, negocios que no son básicos. Segundo, la hostelería. Tercero, las personas menores de 70 años. Luego, los centros escolares y educativos. Luego, los mayores de 70. Y por último, que se puedan hacer eventos de más de 50 personas. Fijaros lo que están diciendo como proyecto de salida. Por supuesto que tienen que ir correlacionado con los test, como he dicho antes, de la IgG, de la IgM y también la PCR. Esto es muy importante porque la única forma de saber, antes de salir a la calle de forma escalonada, es saber cuánta gente va a estar infectada. Entonces, parece ser que se quieren habilitar desde las farmacias, centro de salud,
los consultorios médicos de las industrias para que allí se vayan haciendo los test a miles y miles de personas y tener de verdad la capacidad de saber cuánta gente en este país se ha infectado. Es que todavía no lo sabemos, como antes he dicho, y por lo tanto es una cosa fundamental. Y de cara, lo dijo antes Álvaro, pero yo tengo que insistir, yo soy usuario vuestro, soy paciente de quiropráctico de hace muchísimos años y vuestras consultas no tienen los medios para ese aislamiento. Por eso, mi consejo no es un consejo, es una recomendación, que hagáis un protocolo de reanudación de la actividad vuestra. Lo ha dicho antes Álvaro, prácticamente lo ha dicho. Creo que os tenéis que poner de acuerdo para que cuando empecéis vuestra actividad, que va a ser muy pronto, tengáis capacidad de no contagiar. No de no contagiaros, por supuesto, sino de no contagiar. La sala de espera, que muchas veces son muy numerosas, que estén el distanciamiento, las camillas, las mascarillas. Esto va a ser un tema que yo creo que tenéis que estudiar. A lo mejor me meto donde no me llaman, pero es una recomendación que os hago, que tengáis preparado la entrada, porque va a ser realmente pronto. Y que, bueno, ojalá sea tan pronto, porque necesitamos a los quiroprácticos. Yo necesito un ajuste, no os podéis contar lo que necesito el ajuste. Tengo a mis hijas, cada una en su casa, y no las veo. Ay, Dios mío, os echo de menos. Ok. Muchísimas gracias, Ignacio. ¿Alguien tenía una pregunta para él? No. Quería decir, antes de cerrar la reunión, que estoy grabando esta reunión y se puede encontrar la grabación en la página de Facebook de ChiroChats. Y también voy a preguntar a Carlos y Ignacio los diferentes estudios que han hecho, si me pueden mandar esto por email y lo puedo colgar directamente en la página también para que podáis tener esta información. Y Álvaro, si hay alguna información especial que necesitamos dar a los quiroprácticos, pues también es, bueno, en la página de AIQ, ¿no? En el de socios de AIQ. Ok, otra vez, muchísimas gracias a todos los quiroprácticos que están en la llamada. Es increíble, me parece genial. Y espero que hasta que estamos en un momento muy crítico, pero este momento de crisis nos ayuda a unir más y que podemos trabajar juntos como un grupo, porque parece que no vamos a tener mucha ayuda del gobierno y estas cosas, pero claro, si juntamos todos podemos ser un grupo muy fuerte y muy potente. Muchísimas gracias a todos. Que ojalá empecéis a trabajar prontito, por favor, os necesitamos, ¿eh? Sí, por favor. Vale, pero con adiós. cuidado, con cuidado. Adiós todos. Suerte, adiós. Gracias, Erin, gracias. Adiós, adiós. Adiós, Carlitos. Adiós. Adiós, Álvaro.